Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Katherine el día de hoy en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Katherine, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Ok, el tema de hoy es desarrollando la visión. Bueno, una frase que escuché estos días es, si tienes la visión, desarrollas la convicción, trazas la planificación y estás atento a la oportunidad. Para explicar este tema, vamos ¿no? a conocer un poco de la historia de Nehemías, ¿no? Que fue un siervo de Dios, ¿no? En la Biblia se nos cuenta la historia de este hombre, que él era un copero del rey, ¿no? Astarjerjes, y en su tiempo la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, ¿no? La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 después de Cristo, ¿no? En esos tiempos, normalmente las ciudades estaban protegidas por muros. Entonces, si un enemigo atacaba la ciudad, por los muros que servían de protección, el enemigo tardaba como 6 meses para entrar, ¿no? Entonces, los habitantes de la ciudad se sentían seguros, ¿no? A ver estos muros, ¿no? Sin embargo, cuando en el tiempo de Nehemías, Jerusalén, los muros estaban en su época destruidos. Entonces, como consecuencia, los habitantes de la ciudad se sentían indefensos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran muy vulnerables ante los ataques y las provocaciones, ¿no? Entonces, al sentirse indefensos, también se sentían desalentados y derrotados. Ahora, Nehemías no estaba en Jerusalén, él estaba a kilómetros de distancia, él estaba en Susa. Y él trabajaba como copero del rey, ¿no? Era así como un cargo de un primer ministro, como un agente personal de seguridad. Era una persona de mucha confianza para el rey. Entonces a Nehemías le llegan noticias de Jerusalén, ¿no? Entonces dice, ¿no? Que le traen malas noticias y le dicen que el pueblo está deprimido, que sus parientes están desalentados y que los muros siguen en el suelo, ¿no? Que ya habían reconstruido el templo, pero toda la ciudad estaba en ruinas. Entonces, al escuchar esto, Nehemías, él se siente pues triste con la noticia. Imagínate tu familia, que tú estés en otra ciudad y venga, ¿no? Una persona, un familiar tuyo y te cuente cómo está tu familia, ¿no? Y a él le causó mucha tristeza. Entonces dice que él, al escuchar esto, él se sentó a llorar, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque él se sintió triste con esta noticia. Entonces, a través de esta historia aprendemos que Dios nos muestra una necesidad, que Dios quiere compartir su visión con nosotros, ¿no? Porque Dios tiene planes de bien y no de mal, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces vemos en primero que Dios le muestra a Nehemías una necesidad, ¿no? Entonces, tú como líder, en el lugar donde tú te desarrolles, ¿no? En tu familia, en tu empresa, en el lugar donde Dios te haya puesto, Dios quiere compartir una necesidad con nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que ser sensibles ante las necesidades que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque Nehemías, su nación, su tierra, estaba viviendo una gran calamidad. Entonces, cuando él escuchó esta noticia, él dice que ayunó y oró. Eso quiere decir que él perseveró en la oración, ¿no? Dios le compartió una visión, ¿no? Y él fue desarrollando esa visión, ¿no? Entonces, es una oración, ¿no? Que nosotros podamos ser sensibles, ¿no? Ante las mismas cosas que le quebrantan el corazón a Dios, ¿no? Después de esto, Nehemías, después de que Dios le compartió, ¿no? Esta necesidad, ¿no? Que él fue sensible a la necesidad que estaba atravesando su ciudad, ¿no?
él desarrolló convicción, ¿no? Porque fue un proceso. Dios gestó un proceso en la vida de Nehemías, desde que él recibió esa mala noticia hasta que, fue un proceso, ¿no? Hasta que él tome acción, fue un proceso. Él se pudo haberse deprimido y decir, pues, pudo ser indiferente, ¿no? Ante esa necesidad, ¿no? Ante ese plan de Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, él pudo ser indiferente porque él tenía un buen trabajo, era el copero del rey, estaba en un alto cargo, pero no, él abrazó la visión, ¿no? Ahora, él no tenía las habilidades necesarias para ese trabajo, porque él no era constructor de muros, ¿no? Él era copero del rey, pero él sí tuvo un corazón dispuesto. Entonces, ¿qué ves a tu alrededor, no? Nada sucede mientras no haya quien proporcione liderazgo para hacerlo. Entonces, Dios quiere usar nuestras vidas, ¿no? Para traer un cambio, ¿no? Para restaurar, ¿no? Muchas cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos una opción que es deprimirnos, ¿no? Nosotros deprimirnos, o también dejar que Dios forje la visión, ¿no? En nuestro corazón y nos prepare para una transformación. Entonces es nuestra oración que queremos estar dispuestos a que Dios nos use en el lugar, en el momento y en la forma que Él quiera, ¿no? Entonces Él perseveró en la visión y la fue desarrollando. Ahora, a Nehemías no es que fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Porque tuvo la noticia, entonces tuvo que comprender la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿No? Entonces, primero se puso triste, ¿no? Ayunó y oró. O sea, Nehemías era un hombre de oración, ¿no? Entonces, él oró. Ayuda, Dios mío, ayuda a los que están allá, ¿no? Luego, tal vez Dios me podría usar a mí como una respuesta a esa oración. Y luego, dame el éxito, ¿no? Luego ya ya tiene la convicción, ya abraza la visión y sabe que él es la respuesta, o sea, él tiene que ser protagonista en esta historia, ¿no? O sea, tiene que tomar acción, ¿no? Tiene que liderar, ¿no? No solamente tiene que ser espectador de lo que está viviendo Jerusalén, ¿no? Sino que él tiene que abrazar, tiene que tener la convicción que Dios quiere usar su vida para la reconstrucción de los muros, ¿no? Entonces, la visión se forja con carácter, ¿no? Dios trabajó en el carácter de Nehemías, ¿no? No solamente es necesario pues el carisma, ¿no? También Dios en ese tiempo forjó el corazón de Nehemías, ¿no? Él esperó, desde que él recibió la noticia hasta que regresó a Jerusalén a llevar a cabo esta misión, él esperó. Quizás en ese momento él cuando recibió la noticia estaba trabajando, estaba como copero del rey. No es que él podía viajar de forma inmediata y decir voy, no, tuvo que esperar, ¿no? Entonces, a veces nosotros también nos podemos deprimir porque decimos, pero no estoy haciendo lo que debería hacer y deprimirnos, ¿no? Porque quizás yo no debería estar acá, debería estar en otro lugar haciendo otra cosa. Sin embargo, en ese tiempo él no, vemos que él oró, ¿no? Y que en ese tiempo que no estaba llevando todavía a cabo, o sea, la acción, pero sí estaba en oración, o sea, estaba en oración y estaba planificando, ¿no? Dios estaba forjando, estaba preparando su corazón para, para esa misión que Dios le había encomendado, ¿no? Entonces, Dios primero va a trabajar en nuestro corazón, el cambio pues es de adentro hacia afuera, ¿no? Y también creerle a Dios, ¿no? Quizás él no lo entendía mucho, pero él le creyó a Dios, ¿no? Tuvo esa convicción que era el sueño de Dios, o sea, ¿no? Él dispuso su corazón, él perseveró en la visión, él fue desarrollando, ¿no? Entonces, ahora hay mucho que hacer, ¿no? Podemos ver mucha necesidad a nuestro alrededor, entonces Dios siempre va a poner, ¿no? Una necesidad para que nosotros podamos llevar a cabo, ¿no? La misión que Dios nos ha encomendado. Ahora, Dios está forjando un legado dentro de cada uno de nosotros. Después de eso, Nehemías, pues,
también trazó la planificación, ¿no? Ahora, hubo un momento, Nehemías era el copero del rey. Como copero del rey, antes de que el rey no tome algo, él tenía que probarlo. ¿Por qué? Porque existía gente que podía envenenar al rey, ¿no? Entonces, Nehemías, un día, pues, ¿no? El rey lo ve triste, lo ve deprimido, ¿no? Y le pregunta, ¿no? ¿No? ¿Qué quieres, no? Entonces, el rey notó que Nehemías tenía un profundo pesar, pero no era un miedo, ¿no? O sea, o sea, claro, tenía miedo, pero no era, ¿por qué era su pesar? ¿No? Era ante una necesidad de parte del corazón de Dios, ¿no? O sea, una necesidad que Dios le había compartido. No era porque él estaba deprimido, digamos, por causas, ¿no? Sí, sino que era porque quería ver un cambio, ¿no? Quería ser parte de la solución. Entonces, Nehemías, claro que tenía miedo, en el sentido de que al ser él el copero del rey, él, si es que estaba triste, estaba intranquilo o ansioso, al ser el copero del rey podía ser que, que él sabía, ¿no? De que alguien quería asesinar al rey, y eso lo tenía intranquilo y lo tenía con un semblante, ¿no? Cabizbajo. Entonces, ante eso, el rey podía asesinarlo, ¿no? Ante el verle ante una actitud así, el rey hubiera podido pensar, me quieren asesinar, por eso es que mi copero está así, porque de repente sabe de un plan para que me asesinen, y por eso es que mi copero está así, ¿no? Está reflejando un profundo pesar. Sin embargo, el rey le pregunta, ¿no? A Nehemías, le pregunta a Nehemías por qué su semblante. Entonces, esa era la oportunidad que Dios había preparado para Nehemías, ¿no? O sea, Dios ya había forjado la visión en su corazón, y Nehemías estaba preparado para la oportunidad, pero él tuvo que tener discernimiento, ¿no? Tuvo que tener discernimiento para aquel momento, ¿no? ¿Y por qué Nehemías pudo responder, ¿no? Al rey Astarjerjes, ¿no? Porque él había estado preparado para aquel momento. Él había orado, él había hecho planes, ¿no? De regresar a Jerusalén. Ahora, qué complicado, ¿no? Que al ser el copero del rey, el rey le dé permiso, ¿no? Le dé permiso para regresar a Jerusalén y que pueda reconstruir los muros, ¿no? Entonces, él pudo presentarle su idea al rey, ¿no? Entonces, primero tenemos que él recibe las noticias de Jerusalén, ¿no? Y tiene que esperar, Dios prepara el corazón de Nehemías, él ora, ¿no? Le pide el éxito a Dios, ¿no? Para liderar esta reconstrucción de los muros, ¿no? Pasa el tiempo preparándose hasta que se presenta la oportunidad, ¿no? Era peligroso, para él era muy peligroso decirle al rey, ¿no? Pero él pudo discernir los tiempos, pudo discernir la oportunidad, ¿no? Ahora, nosotros cuando recibimos, ¿no? La visión de Dios para nuestras vidas, ¿no? Cuando Dios nos comparte sus planes, su plan perfecto, porque Él tiene un plan perfecto, nosotros tenemos que estar en ese proceso de abrazar esa visión, de desarrollar esa convicción, que va a ser un proceso, ¿no? Y luego tenemos que pasar a la planificación, ¿no? Tenemos que trazar la planificación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser buenos administradores, ¿no? De las oportunidades que Dios nos proporcione, ¿no? Entonces, quizás ahora no estés en el lugar que tú quisieras estar, ¿no? Nehemías tampoco no estaba cuando él recibió la visión, ¿no? No estaba en el lugar que él estaba cumpliendo una función, ser copero del rey, ¿no? Pero en ese tiempo fue un tiempo de planificación, ¿no? Fue un tiempo de planificación. Como dije, él no se frustró porque no estaba en el lugar, ¿no? Sino que él se preparó. Entonces, no planificar
es lo mismo que planificar para un fracaso. Los líderes se preparan para las oportunidades, ¿no? Se preparan. Ahora también él tuvo esa capacidad de discernir la respuesta de Dios, venga de donde venga. ¿Por qué? Porque el rey era una persona que no conocía a Dios. Entonces nosotros a veces esperamos la respuesta de repente de alguien que conoce a Dios, ¿no? Que es un hijo de Dios. Pero a veces las respuestas de Dios no siempre van a venir de personas que conocen a Dios. A veces, mira, en ese caso, en el caso de Nehemías, vino de un rey pagano, de un rey que no conocía a Dios, ¿no? Era un rey que no conocía a Dios, ¿no? Pero él supo discernir esa respuesta de parte de Dios, ¿no? Supo discernir la oportunidad, ¿no? Entonces, era una gran oportunidad, ¿no? Él se la pasó planificando, no lamentando, ¿no? Ahora, Nehemías, ¿no? ¿Por qué se atrevió? Porque él tenía la convicción, porque él estaba seguro, porque la bondad de Dios estaba con él, porque su seguridad estaba en el Señor, ¿no? Entonces, Nehemías nos enseña eso, ¿no? Que nosotros debemos prepararnos, ¿no? Ahora, no era casualidad lo que le estaba pasando, ¿no? Ya Dios lo había venido forjando, ¿no? Ya Dios había ido preparando su corazón, ¿no? Ahora, valora todo lo que Dios te ha dado, ¿no? Porque van a ser herramientas para que tú puedas poner en acción. Nehemías era un hombre común y corriente, ¿no? Como nosotros, ¿no? Sin embargo, él lideró, ¿no? Porque él tuvo su plena confianza, su plena convicción en lo que Dios había compartido en su corazón, ¿no? Bajo el liderazgo de Nehemías, unos muros que habían estado destruidos durante décadas se levantaron. Ahora, si nos ponemos nosotros a pensar, en esa época hubo varias personas que presenciaron esto, ¿no? O sea, porque había muchos habitantes en Jerusalén que presenciaron, ¿no? Que los muros estaban en ruinas, ¿no? Sin embargo, Nehemías fue un líder que se levantó, ¿no? Pero él lo hizo en equipo, ¿no? Él regresó a Jerusalén y, ¿no? No lo hizo solo, ¿no? Entonces, trabajó en equipo, ¿no? Entonces, Nehemías era pues muy ordenado, él registró los nombres de las personas que trabajaron, él agradeció, ¿no? Por cada persona que fue parte de esta visión, ¿no? Entonces, también nosotros aprendemos de Nehemías que nosotros, cuando Dios te comparta la visión, ¿no? De su corazón, siempre Dios nos va a llevar a trabajar en equipo, ¿no? Porque hay una frase que a mí me gusta de John Maxwell que dice, yo soy demasiado pequeño como para pretender lograr grandes cosas, ¿no? Y Dios siempre nos va a invitar a trabajar en equipo, porque cuando trabajamos en unidad, ¿no? Podemos lograr grandes cosas. Pero yo solita sé que no. Entonces, en todo ese tiempo, el corazón de Nehemías fue forjado, fue trabajado, ¿no? No, imagino que no fue fácil, ¿no? Porque vivir toda esa situación, ¿no? Su vida corría riesgo, ¿no? Él corría riesgo, ¿no? Ahora, algo que es muy importante en el liderazgo es el tema del carácter, ¿no? A nosotros nos cuesta esperar, ¿no? Nos cuesta esperar, pero nosotros, la visión se forja con carácter, ¿no? Porque
tú puedes tener mucho carisma, tú puedes tener muchos dones, tú puedes tener muchos talentos, muchas habilidades, ¿no? Y son dones, porque todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de Dios, ¿no? Si alguien es bueno en determinada área, esto proviene de parte de Dios. Dios le ha dado esa habilidad, ¿no? Sin embargo, también Dios nos podría responder de forma inmediata, ¿no? Y a veces Dios nos responde de forma inmediata, ¿no? Pero a veces Dios también, Él está más interesado en forjar nuestro carácter, ¿no? Y quizás tú tengas, Dios te comparte una visión y tú digas, pero Dios, todavía no la estoy llevando a cabo, ¿no? O estoy de repente trabajando en otra cosa que yo ahora no quisiera trabajar en eso, estoy haciendo otra cosa, ¿no? Pero en este tiempo, como vemos en la historia de Nehemías, él fue forjando su carácter, ¿no? Porque en la espera, ¿no? En los procesos se desarrolla el carácter, ¿no? Y se desarrolla el carácter para que tú puedas desarrollar, para que tú puedas ejecutar esa visión que Dios ha puesto en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar la visión, al momento de la reconstrucción de los muros, también hubo oposición, ¿no? Entonces siempre la visión de Dios va a enfrentar oposición, ¿no? También hubo personas que no colaboraron con la reconstrucción de los muros, ¿no? Hubo también oposición. Entonces, cuando te veas, ¿no? O sea, todos nosotros, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿no? Dios ha forjado, ¿no? Cuando te ha creado, ¿no? Antes, bueno, de que tú estuvieras acá, Él ha forjado un plan en tu vida porque tenemos un Dios que planifica, ¿no? Él nos enseña a planificar. Entonces, Él, cuando pensaba en nosotros, pues su plan es perfecto, ¿no? Y quiere que nosotros forjemos nuestro carácter, nos quiere llevar a lograr grandes cosas, ¿no? A ser trascendentes, ¿no? Entonces, para ejecutar, ¿no? La visión Nehemías se enfrenta pues a situaciones adversas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo sostuvo en esa temporada, en ese tiempo? Porque llevar a cabo esa misión tan grande de reconstruir los muros, ¿no? Con todos los conflictos, entre las personas hay conflictos, ¿no? No es que cuando tú abrazas la visión de Dios, pues todo te va a ir genial, ¿no? A pesar de que nosotros abracemos la visión, ¿no? O sea, siempre vamos a tener conflictos, ¿no? Entre, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción de los muros, se lee también en la historia de Nehemías que en ese tiempo hubo lo que era usura, pues, ¿no? O sea, de que no había alimentos, ¿no? Que la gente estaba pasando necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque entre los del pueblo de Israel, ¿no? Ellos tenían prohibido cobrar intereses, ¿no? Porque eran una familia, entonces Dios les había prohibido cobrar intereses, sin embargo, entre ellos estaban cobrando intereses y tenían como que empeñar sus propiedades, ¿no? Dejar en garantía sus propiedades y a causa de estos grandes intereses, ¿no? Estaban perdiendo sus casas, estaban padeciendo, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos la visión, no es que todos nuestros problemas se van a ir. Sin embargo, es nosotros en quién estamos cimentados, ¿no? Estamos cimentados en la roca que es Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿sobre qué estamos construyendo, no? Si estamos poniendo nuestra plena confianza, nuestra plena convicción en quién es Dios y quién es el que nos respalda a ejecutar esa visión que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Porque vientos y mareas, situaciones adversas, enfermedad muchas veces, problemas, siempre, o sea, vienen, pruebas van a venir. Sin embargo, cuando estamos cimentados bajo la roca que es Jesucristo, ¿no? Cimentados bajo su palabra, Cristo forjando su carácter en nuestras vidas, siempre saldremos victoriosos de cada situación, ¿no? Que enfrentemos al ejecutar, ¿no? Los planes de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, realmente
tenemos una gran responsabilidad, ¿no? No seamos indiferentes, ¿no? Aprendamos de Nehemías que él fue sensible, ¿no? Ante el corazón de Dios, ¿no? A saber qué es lo que a Dios le apasiona, ¿no? Entonces nosotros sabemos que a Dios le apasiona que vidas sean salvadas, ¿no? Entonces, donde estés en tu trabajo, tú puedes ver mucha necesidad, ¿no? Pero Dios te va a compartir una necesidad específica, ¿no? Porque todos tenemos, también Dios nos ha dado diferentes dones, talentos, y Dios nos comparte una visión, ¿no? Y que podamos ser, ¿no? Sensibles al corazón de Dios. Y esa frase nuevamente, ¿no? Que Dios nos va a compartir la visión, ¿no? Y que nosotros en ese tiempo forjemos nuestro carácter, ¿no? Trabajemos en desarrollar esa convicción que Dios tiene para nuestras vidas. Tracemos la planificación y estemos atentos a la oportunidad. Podremos discernir los tiempos, ¿no? Quizás venga del lugar menos pensado, ¿no? Porque a veces, como les dije, esperamos de repente de alguna persona que le crea a Dios, pero quizás venga de otro lugar, ¿no? Y en este tiempo de que Dios está forjando, ¿no? El carácter en nuestras vidas, pasaremos a ejecutar, ¿no? La visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, hoy te animo, ¿no? Y bueno, yo también me animo, ¿no? A estar sensible al corazón de Dios, ¿no? Sé que es un proceso, siempre Dios va a estar tratando con nuestro carácter, ¿no? Pero su palabra, ¿no? Lo que Él está forjando en nuestras vidas, ¿no? Ser cimentado sobre la roca es lo que nos va a sostener, ¿no? No tu carisma, no tus habilidades, ¿no? Eso es bueno, porque Dios nos ha dado eso. Sin embargo, Dios quiere forjarnos su carácter en nuestras vidas, porque ante cualquier situación adversa que venga a nuestras vidas, nosotros tendremos la sabiduría, ¿no? Y siempre vamos a salir victoriosos. Y también sabemos que el que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros, la va a terminar, ¿no? Pero abracemos el plan de Dios para nuestras vidas. Que sea un día donde tú digas, abrazo, Señor, abrazo esa visión que tú has trazado para mi vida, ¿no? La abrazo, ¿no? Y voy a ser parte de la solución, ¿no? Voy a ejecutar tu visión, ¿no? Desarrolla la visión. Yo te animo a que tú puedas desarrollar esa visión, eso que quema tu corazón, ¿no? Eso que tú te sientes apasionado, ¿no? Porque Dios pone visión en nuestra vida, ¿no? Y como les dije, ¿no? Es una visión tan grande, que aún mi propia vida no lo va a ver por completo, porque rebasa mi vida, es más grande, ¿no? O sea, es generacional, o sea, es eterno, o sea, sus planes son eternos, ¿no? Entonces rebasa aún mi existencia en esta tierra, porque sus planes son grandes, ¿no? Son más altos que los nuestros. Entonces, abraza la visión de Dios para tu vida, desarrolla esa visión, ¿no? Prepárate para la oportunidad, porque Dios te va a dar el tiempo, ¿no? El momento oportuno donde Él abre esa puerta para tu vida, ¿no? Entonces, que sea un día de meditar en esto, y sabemos que Dios nos va a llevar a cosas más grandes que quizás ni siquiera imaginamos, ¿no? Pero Él siempre va a ir compartiendo en nuestros corazones. Gracias, que tengan un bonito día.